Saludos amantes del misterio y el terror. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal de YouTube, donde hoy les traemos una historia que los helará hasta los huesos. Si alguna vez quieres poner a prueba tus nervios y perturbar la tranquilidad de los habitantes del mundo espiritual, te recomiendo encarecidamente que antes escuches esta historia que ocurrió conmigo y mis amigos el año pasado. Quizás este relato te proteja de cometer los mismos errores que cometimos nosotros en una de las noches de otoño en nuestra querida escuela. Todo comenzó el 1 de marzo en la odiosa ceremonia de inauguración. En esa mañana nublada, yo y 3 de mis amigos, algo tontos, estábamos parados en la segunda fila, escuchando el discurso interminable del director sobre lo feliz que estaba de ver esas pequeñas caras felices en este hermoso y brillante día. Naturalmente, a nosotros, al igual que a la mayoría de los otros adolescentes sensatos, nos aburría como el infierno, por lo que bromeábamos y charlábamos sin parar entre nosotros. Fue entonces cuando José propuso por primera vez que repitiéramos la hazaña de nuestros predecesores, que en el lejano 2010 se colaron furtivamente en la escuela y lograron pasar toda una noche en ella. Ese evento elevó tanto la reputación de esos chicos que incluso después de 11 años todavía se hablaba de ellos y se les respetaba por su valentía sin límites. Por supuesto, Nicolás y Bruno de inmediato respaldaron la iniciativa de José y acordaron llevar a cabo este truco loco nuevamente. Pero yo, como el más sensato de los 4, no me apresuré a suscribirme a esta aventura y propuse a los chicos discutir todo con calma después de la clase. Al principio, todavía albergaba la esperanza de que mis amigos reconsideraran por sí mismos y no tuviera que disuadirlos de este plan estúpido. Sin embargo, pronto después de salir de la escuela, José volvió a iniciar una conversación sobre la aventura, obligándome a unirme a la discusión. No había a dónde escapar. Empecé a argumentar mi posición y a explicar por qué no deberíamos irrumpir en la institución educativa, pero los chicos no querían escuchar nada y solo me persuadían para que fuera con ellos. Como suele suceder, la opinión de la mayoría y la curiosidad juvenil prevalecieron despiadadamente sobre la sensatez. Lo mismo me sucedió a mí cuando, después de innumerables persuasiones, cedí a la tentación y accedí a esa maldita excursión. Dado que no había cámaras de seguridad en el edificio debido al presupuesto limitado, y el único guardia de seguridad siempre estaba ocupado con varias cosas, logramos obtener las llaves de la escuela bastante fácilmente. No las robamos, solo tomamos una pequeña impresión en plastilina y ese mismo día hicimos una copia con facilidad. La excursión estaba planeada para el viernes por la noche. A la hora acordada, me encontré con los chicos en el patio de la escuela y comenzamos pacientemente a esperar a que todos los maestros se fueran a casa y que Víctor Petrovich cerrara el edificio y se dirigiera a su acogedora cabaña en la calle. Y fue precisamente en ese momento cuando el guardia desapareció de la vista y el camino finalmente quedó despejado, que José dio valientemente la orden de avanzar y nos lanzamos a toda velocidad hacia adelante. Entramos a la escuela descaradamente a través de la entrada principal. Afortunadamente, la caseta del guardia estaba a una distancia considerable de la puerta principal, por lo que nada nos impedía llevar a cabo nuestro plan. Siendo honesto, dentro del enorme edificio desierto, fue bastante espeluznante, a pesar de que había pasado la mayor parte de mi vida en esas paredes y conocía cada rincón
como la palma de mi mano. Probablemente, la opresiva quietud y la oscuridad absoluta contribuyeron a la sensación de que aparte de nosotros, había alguien más acechando en las sombras de los pasillos. Vale la pena mencionar que en nuestra vieja escuela casi todas las habitaciones se dejaban abiertas durante la noche, lo cual, debo admitir, era bastante emocionante, ya que meterse en un salón de clases de alguien era mucho más divertido que vagar sin rumbo por pasillos y escaleras ya familiares. En primer lugar, siguiendo la sugerencia de Nicolás, decidimos ir al gimnasio y, en contra del espíritu deportivo, jugar un poco al voleibol, y desde allí empezamos a jugar al escondite 2 contra 2, ya que no teníamos en mente ninguna otra diversión. Quizás no entraré en detalles sobre cómo jugamos al fútbol con los chicos y cómo corrían por todo el gimnasio, sin prestar atención al tiempo. Será mejor que pase directamente al meollo del asunto. Creo que sería lo más adecuado. En el momento en que estábamos cansados y listos para comenzar a jugar a las escondidas, José de repente nos llamó con una extraña sonrisa y comenzó a hablar. Chicos, ¿han escuchado la leyenda sobre Emilio, quien se quitó la vida en esta misma escuela en el año 12? Dicen que el chico se ahorcó en el baño de hombres en el 2º piso debido a los numerosos abusos de sus compañeros de clase. Jolines, José, no es el mejor momento para asustar ahora, dijo Bruno suplicante, mirando a su amigo que sonreía maliciosamente. Vamos, déjalo, Bruno. Es interesante escuchar. A mí personalmente me contaron esta historia en varias ocasiones, pero nunca entendí realmente qué sucedió allí. ¿Y tú, Bruno, qué dices? Se unió al diálogo Nicolás, dirigiéndome una pregunta. Creo que tienes razón. La historia es realmente interesante y a veces confusa. Y José, al fin y al cabo, tenía un hermano mayor estudiando en ese momento. Seguro que tiene algo que contar. Respondí en un tono tranquilo, mirando furtivamente a todos los presentes. Pero si la mayoría está de acuerdo, siéntense cómodamente, chicos. Ahora vamos a contar historias, dijo nuestro principal instigador. Después de eso, todo el grupo se reunió y se sentó en un pequeño círculo justo en el medio del gimnasio. Así que, escuchen y presten atención. El año 12 en nuestra escuela fue uno de los más sombríos en toda su historia. Y desafortunadamente, no solo Emilio, sino otros casos poco conocidos, sobre los cuales la generación más joven no sabe mucho. Y todos los antiguos maestros, por alguna razón, guardan silencio al respecto. Aquí José hizo una pequeña pausa dramática y luego, asegurándose de que toda la atención estuviera en él, continuó con satisfacción. Mi hermano contó que exactamente una semana después de que encontraran el cuerpo sin vida del pobre chico en el baño, comenzó una serie de muertes misteriosas y espeluznantes. Y lamentablemente, murieron los mismos compañeros de clase que se burlaban de él. A algunos los encontraron ahorcados y a otros en un charco de su propia sangre con las venas abiertas. Pero a todos los cuerpos, sin excepción, los unía un detalle bastante espeluznante. Tenían una mueca de horror congelada en sus caras, como si hubieran visto algo muy aterrador antes de morir, algo sobrenatural y siniestro. Por supuesto, no hubo ninguna investigación seria. La policía lo atribuyó todo al suicidio y cerró el caso. Sin embargo, desde entonces la gente ha evitado ese maldito baño y sinceramente creyó que fue Emilio quien mató a sus acosadores. José concluyó su escalofriante relato y miró a todos reunidos, dejando claro que estaba dispuesto a responder cualquier pregunta que surgiera.
¿Y quieres decir que el fantasma ni siquiera se quedó en la escuela?, preguntó Bruno notablemente nervioso. Bueno, según los testimonios de testigos, sí, aunque personalmente creo que todo esto es tonterías. No existen fantasmas, y si existieran, apuesto a que nuestro amigo peludo sería el llorón local, terminó José con su humor macabro, provocando la desaprobación de Nicolás. Vaya, José, ese humor macabro tuyo no es apropiado aquí, comentó razonablemente Nicolás, mirando desaprobadoramente a nuestro amigo común. Solo bromeo, chicos. ¿Por qué tan serios? Bueno, vamos a jugar a las escondidas antes de que la noche termine, propuso José, poniendo fin a ese tema. Como dije antes, decidimos dividirnos en 2 equipos, ya que el edificio era muy grande y tenía 4 pisos. Por sorteo, a Nicolás y a mí nos tocó buscar, mientras que José tendría acceso a todas las habitaciones de la escuela, excepto, tal vez, el gimnasio y el auditorio. También acordamos no ir al primer piso para no llamar la atención del guardia. Y por lo demás teníamos carta blanca. Las primeras rarezas comenzaron en el momento en que Nicolás y yo nos separamos. Él fue a explorar el 3er piso y a mí me tocó el 4. Al principio, todo estaba tranquilo. Me movía lentamente entre las diferentes aulas, iluminando con la linterna los rincones oscuros y no vi nada especial, hasta que en un instante salí al pasillo y noté una figura humana al final del pasillo de recreo. Dado que el sospechoso se encontraba a una distancia considerable de mí, la potencia de la linterna, lamentablemente, no era suficiente para distinguir su rostro, por lo que consideré lógico hacer una pregunta. ¿Quién se está escondiendo en la oscuridad? Tú, ¿quién eres? No hubo respuesta. El desconocido se quedó inmóvil en la puerta, mirándome fijamente en silencio. Agotado por la tensión que ya existía, pronto me cansé de este juego de miradas. Comencé a acercarme sigilosamente al objeto aterrador, que predeciblemente desapareció de inmediato de mi vista. Entonces, el miedo fue reemplazado por un cierto alivio, y de repente pensé que todo esto era simplemente una broma tonta de mis amigos. Y por lo tanto, no había nada de qué preocuparse y no podía haber nada malo en ello. Al llegar a la escalera central y bajar al 3er piso, me encontré inesperadamente con Nicolás, que se dirigía hacia mí. Al verme, se alegró sinceramente y saludó amigablemente. «Hola, compañero. Todos ya están arriba. Revisé, no hay nadie», dijo. «Nicolás, ¿no fuiste tú quien estuvo en el cuarto hace un momento? ¿Alguien se me cruzó en el pasillo hace unos minutos?», le pregunté de inmediato. «¿Qué pasa con estas bromas?». «No, por supuesto, tal vez los chicos estén haciendo bromas». La expresión en el rostro de mi amigo mostraba claramente que no estaba mintiendo y que estaba sinceramente intrigado por lo que había sucedido. Por lo tanto, lo excluí de la lista de sospechosos. Maldita sea, sabía que era José. Maldito idiota. Y aquí estoy preguntando quién está ahí. No tuve tiempo de terminar la frase que comencé, cuando de repente Nicolás me interrumpió, señalando nerviosamente a alguien que claramente estaba detrás de mí. Al darme la vuelta, vi la figura negra familiar para mí parada en el descansillo de la escalera entre el 2º y el 3er piso. El desconocido agitaba la mano, como si nos estuviera llamando, y en cuanto se dio cuenta de que lo habíamos visto, corrió hacia abajo y se escondió de nuevo a la vista. Entonces, por alguna razón, no tuve ninguna duda de que era uno de nuestros amigos haciéndose el tonto e intentando asustar a los demás. Por lo tanto, sin mucha resistencia, por miedo,
decidí seguir al desconocido. En el segundo piso me esperaba la misma escena, solo que esta vez la silueta estaba parada en una de las salas de recreo y nos llamaba como si quisiera mostrar algo, y yo a su vez me esforzaba por no quedarme rezagado, solo para terminar pronto con estas tonterías. Y cuando finalmente nos acercamos al lugar donde hace poco estaba la misteriosa figura humana, vi de repente de reojo como la puerta que conducía al baño de hombres se abrió ligeramente. Fue una clara señal de que alguien estaba dentro, pero sería mejor que no fuéramos allí. Al asomarme dentro del baño me quedé paralizado. Colgaba de una cuerda sujeta al marco de una de las cabinas el cuerpo sin vida de José, con una mueca de horror congelada en su rostro. Un hedor nauseabundo y podrido se extendía por toda la habitación. No provenía del pobre cuerpo del chico, sino de otra criatura más espeluznante que también estaba en el baño, igual que nosotros. Frente a nosotros, esta criatura, algo parecida a un ser humano, nos miraba ávidamente con sus ojos negros vacíos, alternando entre mirarme a mí y a Nicolás. Su cabeza, hinchada por la sangre, parecía desproporcionadamente grande en comparación con su delgado y bajo cuerpo. También noté en la carne del monstruo gusanos revoloteando, lo que solo podía significar una cosa. Frente a nosotros había un verdadero cadáver vivo, que simplemente no debería existir en nuestro mundo. Después de encontrarnos cara a cara con esta abominación, me sentí como paralizado. Mis manos y pies no respondían, y en mi cabeza había una especie de caos de pensamientos confusos y desordenados. Si Nicolás no me hubiera sacudido y arrastrado de regreso al pasillo, habría compartido el destino de José y me habría quedado en ese baño para siempre. Pero, como suele decirse en tales casos, el destino tenía otros planes para mí. Salimos corriendo al rellano de la escalera y nos precipitamos hacia la salida principal en el primer piso para salir de ese maldito edificio lo más rápido posible. Sin embargo, tanto yo como Nicolás nos olvidamos por completo, en la prisa, de que las llaves de la escuela que mis amigos habían usado para cerrar a propósito la puerta principal estaban todo el tiempo en el bolsillo de José. Dado que volver atrás era una completa tontería, no nos quedó más remedio que gritar con todas nuestras fuerzas y hacer ruido con cualquier cosa a mano para atraer tanta atención como fuera posible, y así liberarnos de las garras del mal. Así que eso hicimos. Al principio, no sucedió nada en particular, solo el eco del edificio vacío, repitiendo nuestros llamados una y otra vez. Pero pronto, para mi horror, se escucharon desde atrás unos pasos descalzos que golpeaban lentamente. Nos perseguían. Cada segundo se acercaban más y más, como lo indicaba el repugnante olor a podredumbre que llegaba a nuestras narices. En un instante, no pude soportarlo más, y me volví para ver cuán lejos estaba la criatura, y si había alguna posibilidad de salir de ese lugar con vida. Lo que vi no se me ha borrado de la mente, y aún aparece en pesadillas nocturnas. Bajaba lentamente las escaleras y se arqueaba de manera antinatural, como si no tuviera columna vertebral ni huesos. Todo esto iba acompañado de gritos aterradores y un silencio silencioso. Causa un miedo salvaje y pánico. En ese momento, cuando la esperanza de salvación parecía perdida, estaba completamente seguro de que Nicolás y yo no saldríamos de la escuela con vida. La puerta central detrás de mí se abrió de repente y alguien nos sacó de allí con cuidado. Víctor Petrovich, nuestro guardia de seguridad, llegó justo a tiempo. Si no fuera por él,
quién sabe qué nos habría sucedido. Aunque no, miento, está muy claro por el ejemplo de José, a quien las cuerdas lo alcanzaron. La policía fue llamada esa misma noche. Por supuesto, no encontraron rastros de la bestia sanguinaria, pero lograron encontrar a otro miembro de nuestro grupo, Bruno, quien se escondía en el segundo piso, en un armario en una de las aulas, y aparentemente no tenía idea de la desgracia que ocurrió durante su ausencia. A pesar del triste final, logramos nuestro objetivo deseado. Toda la escuela zumbaba con lo que sucedió, especialmente los estudiantes más activos que construyeron todo tipo de teorías de conspiración, sin siquiera intentar averiguar la verdad de primera mano. Seguro que te estás preguntando en este momento, ¿a quién conocimos esa noche? No puedo dar una respuesta precisa, lamentablemente, ya que ni siquiera yo sé qué vi. Solo tengo la hipótesis de que era el fantasma de Emilio, que se quedó para siempre en las paredes de la escuela después de su trágica muerte. José se vengó de sus duras palabras, como una vez se vengó de sus acosadores. Y a mí, a Nicolás y a Bruno extrañamente no nos tocó, a pesar de que fácilmente podría haber acabado con nosotros. Tal vez no tenía intenciones de matar a nadie más que al parlanchín de José, o tal vez simplemente no tuvo tiempo de terminar lo que había comenzado. Sea como sea, no tengo absolutamente ningún deseo de averiguarlo. Si te ha gustado esta historia aterradora, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir más contenido escalofriante como este. Y recuerda, mantente alerta y nunca te aventures solo en lugares oscuros y desconocidos. Hasta la próxima.